tanto los productores, empresas y las personas que están iniciando con esta actividad que es tan noble, tan interesante, finalmente darle de comer al mundo, ¿no? Y literalmente el ADN tiene ciertos secretos, digo yo, resguardados, porque finalmente el ADN expresa las proteínas que se codifican en ese código, que son capaces de prender compuestos como antocianina en los frutos, algo muy importante porque la antocianina tiene un efecto anticáncer. ¿Cuánto hongo yo necesito inocular en los campos benéficos? ¿O cuánta bacteria yo tengo que inocular en los campos? Y obviamente evitar estos traslapes. Si yo aplico un microorganismo benéfico un día lunes, por ejemplo, no voy a aplicar el día martes un fungicida en el mismo lugar donde apliqué el benéfico. El productor primero recupera la planta y después alimenta la planta, después la nutre. Hola, hola queridos bioproductores, bienvenidos a un episodio más de Agrobiota Podcast. Mi nombre es Paula Rojas, soy microbióloga industrial, productora agrícola, productora de bioinsumos, consultora asesora y un par de cosas más. Y en este podcast hablamos de agricultura, de agronegocios, de microbiología, de saberes ancestrales y muchas cosas. Pero el día de hoy estoy muy contenta porque vamos a rebotar un par de ideas acerca de microbiología con un doctor que es especialista en microbiología y biotecnología vegetal, por lo cual me encanta saludar al doctor Jaime Bravo. Doctor Jaime, bienvenido a Agrobiota Podcast. Hola Paula, mucho gusto y encantado de estar aquí contribuyendo contigo y con todo tu público en general. Gracias, Doc. Bueno, aquí, Doc, lo que hemos venido tratando durante todos estos episodios es hablando de cómo podemos mejorar, cómo damos herramientas a los agricultores para mejorar esa condición de producción agrícola y qué podemos hacer desde ya para trabajar en esa mejora continua, ¿no? En vista de alcanzar esto que llamamos sostenibilidad, que es una palabra que ahora está en boga y que todos hablamos de ella, pero que lo que queremos realmente es entender cómo podemos hacerlo. Y bueno, Doc, para las personas que no lo conocen, que de repente no están activos en LinkedIn, pero su merced sí, cuéntenos por favor a qué se dedica, en dónde se encuentra y qué hace un doctor como usted en una calle como estas. Bueno, yo soy chileno de nacimiento, obviamente, un país muy lindo, igual que en el país donde me encuentro, que es México en este momento. Estoy específicamente en el estado de Nayarit, una zona agrícola tropical por excelencia, mucho fruto exótico, mucha fruta asiática, mucho cultivo del tipo aguacate o palta, como le llaman en Sudamérica. Yo de formación soy biólogo, egresado de la Universidad de Talca, y después migré a México por proyectos, por distintas oportunidades, para especializarme en lo que es la parte de biotecnología vegetal, particularmente en la parte genética, y después con los años tuve la oportunidad de realizar más especializaciones y emigrar a lo que es Estados Unidos, a la Universidad de Texas Medical Branch en Galveston, Texas, y ahí me especialicé en el tema de lo que es biotecnología animal para el tratamiento y diseño de vacunas. Actualmente yo me dedico a la asesoría específica en la parte de bioestimulación, concretamente en lo que es la microbiota, ¿ya? Interna de la planta y externa, y tratar de expresar este conocimiento, de integrar este conocimiento hacia los productores para que vean nuevos escenarios que, a mi parecer, se vienen fascinantes. Y en segundo punto, participo como promotor de laboratorios privados enfocados al diseño de productos basados en microbiota, un proyecto que actualmente, en el cual estoy participando, que se llama Bioma, que es un proyecto que se está ejecutando aquí en el estado de Nayarit. Genial, pues bueno, así que vamos a hablar de muchas cosas que son súper interesantes y de verdad, Doc, le agradezco muchísimo su generosidad para poder conversar con nosotros. Y bueno, para entrar en materia, doctor Jaime, me gustaría preguntarle digamos que desde su punto de vista y desde su experiencia, ¿cuáles son esos tipos de microorganismos benéficos que se utilizan actualmente en la agricultura y cuáles considera su merced querido que tienen el mayor potencial de innovación para los próximos años? Bueno, mira, Paula, esa pregunta es muy amplia. La Sí. verdad que todos los días, sinceramente, vamos conociendo más y entendiendo más cómo es que trabajan las microbiotas y también descubriendo nuevas especies de microorganismos. Yo te diría que actualmente a nivel comercial, ¿sí? Existen muchos tipos de microorganismos, pero también hay una fracción que no está representada en la parte comercial. Microorganismos, por ejemplo, el tipo bacteriano como Pseudomonas y Bacillus, yo diría que son de los más conocidos.
En la parte fúngica, desde el punto de vista comercial, tenemos hongos como tricoderma y algunos entomopatógenos como Beauveria metorrhizum. Yo creo que más de alguna persona de tu público seguramente ha escuchado estos conceptos, ¿no? Pero esa es una fracción ínfima. Hoy día sabemos que la diversidad de microorganismos benéficos o que podemos utilizar en la agricultura es enorme. Por ejemplo, existen más de 150 especies de lo que son tricodermas y en el comercio nosotros literalmente vemos 3 o 4. Existe una gran gama de diversidad de Streptomyces, un microorganismo que para mí es uno de los más interesantes en agricultura, porque Streptomyces se ha visto asociado mucho al concepto de los suelos supresivos. Eso es bien interesante. Es decir, suelos donde no entran las enfermedades. Estos suelos sanos, estos suelos fuertes, estos suelos estructurados, donde tú puedes generar producción de alimentos y no entran enfermedades. Entonces, son un grupo de microorganismos muy interesantes. Para mí, en lo personal, me interesan mucho 3 fragmentos de hongo, o perdón, de microorganismos. Lo que son los hongos, particularmente tricoderma, que es un hongo muy versátil, muy interesante, tiene una genética muy, diría yo, interesante de investigar. Lo que son el concepto de Streptomyces y obviamente Bacillus. Para mí esos 3 microorganismos son claves en agricultura, en parte porque hasta cierto punto Bacillus y Tricoderma ha sido más aceptado, pero también porque el género de Bacillus es muy amplio. Hay muchos tipos de Bacillus. Tú puedes tener Bacillus para afectar o para controlar, por ejemplo, algunas plagas específicas, otros Bacillus para frenar el avance de algunos hongos patógenos, y por otro lado tienes a Tricoderma, que puede actuar como un estandarte, un baluarte, para poder nutrir la parte fúngica a la zona de las raíces. En lo personal, en los manejos agrícolas que hacemos, tratamos siempre de aplicar tricoderma en la raíz y tratamos de manejar bacillus idealmente en la parte foliar. Son algunos manejos que realizamos. Y Streptomyces para mí es clave, porque lo usamos mucho a nivel de vivero, tiene una capacidad de control de hongos patógenos muy interesante. Yo lo defino como una verdadera bóveda de metabolitos primarios, de metabolitos con gran interés farmacéutico y agrícola. Hay varios, bueno, no quiero nombrar marcas, pero hay por ahí algunos productos comerciales que se basan en la actividad de Streptomyces. Para mí serían esos 3 grupos, lo que es tricoderma, lo que es bacillus y lo que es Streptomyces. Claro, y si hacemos una referencia a estos microorganismos, estamos hablando prácticamente de grupos funcionales distintos o de clasificaciones distintas, porque tenemos un hongo, una levadura y uno que todavía no se decide de cuál tipo es, que sería el actinomiceto, y que en esta condición, bueno, digamos que como se comportarán de acuerdo a las condiciones en las que se encuentren, pero a fin de cuentas lo que vemos es que sí, efectivamente son los que más se utilizan en la parte agrícola, y sobre todo no solamente por el efecto directo que ellos tienen dentro del cultivo o en el suelo, en el ciclaje de nutrientes o la función que ellos cumplan, sino a fin de cuentas lo que hablábamos fuera de cámaras, doctor Jaime, es el hecho de cómo estimulan, ¿no? De qué es esto de bioestimulación y cómo organizarlo. Así que para entrar en materia, ¿eso cómo es? ¿Qué es eso de bioestimulación para quienes todavía no tenemos claro el concepto? Mira, la bioestimulación para mí es un concepto fascinante, la verdad. Yo creo que estamos en un momento en la agricultura en que tanto los productores, empresas y las personas que están iniciando con esto, con esta actividad que es tan noble, tan interesante, finalmente darle de comer al mundo, ¿no? Así lo veo yo. Hay muchos cambios en el tema agrícola en cuanto al conocimiento. Eh, yo te diría que la parte de bioestimulación representa para mí al menos el 50% del éxito de un cultivo a este tiempo, y ese concepto engloba una definición integral. La bioestimulación literalmente se define como poder encender la planta, empujar la planta a que produzca más, bajo términos agronómicos me refiero, utilizando componentes biológicos. Es un concepto muy general. Entonces, con los años, este concepto se ha ido un poquito reestructurando, se ha ido un poquito moldeando, y hoy día se hablan literalmente de 4 categorías de bioestimulación. Lo que son ácidos húmico y fúlmico, lo que son literalmente hidrolizados, lo que son extractos de algas, y por último, el gran concepto que a mí me apasiona, que es el concepto de microorganismos benéficos. Para mí, en lo personal, esta es una definición muy personal, después de leer algunos trabajos, entender un poco el concepto.
para mí, dentro del concepto de bioestimulación, los microorganismos benéficos son una de las cosas más importantes, porque ellos por sí solos pueden fabricar una infinidad de moléculas biológicas que pueden encender procesos dentro de la planta de manera específica. La bioestimulación trata de prender, de empujar, de mejorar, de optimizar procesos químicos que nos dan ventajas a nosotros desde el punto de vista agrícola, procesos químicos que ocurren dentro de la planta. Y esos procesos químicos son de distinta naturaleza. Por ejemplo, estimulación de raíz, elongación de tallo, engrosamiento del tallo, calibre de fruto, impulsar los compuestos metabólicos dentro del fruto, que es un tema fascinante y que hoy día tenemos plataformas muy interesantes desde el punto de vista ómico para poder analizar esos compuestos. ¿Sí? Entonces, la bioestimulación representa un concepto general que tiene estas 4 categorías, ¿sí? Y que yo creo que hoy en día marca la diferencia para trascender hacia una agricultura más sana, más inocua y obviamente más segura. Sí, creo que cuando le ponemos nombre a las cosas, digamos que lo que estamos diciendo es básicamente como agrupando todas esas condiciones y características que vamos teniendo frente a distintas condiciones, ¿verdad? Es cierto que los microorganismos en sí lo que hacen es producir sustancias que son procesos, es consecuencia de su existencia misma o de aquella situación que induzcamos para que genere una condición o una respuesta frente a la planta o frente al suelo o frente al ciclaje de nutrientes o lo que sea que queramos trabajar. Ahí es donde está realmente, digamos que la ciencia del asunto, ¿no? O sea, ¿qué queremos estimular y cómo logramos hacerlo y cómo lo vamos a trabajar? Pero en ese caso, su merced querido nos menciona hace un segundo, doctor Jaime, cómo poder organizar y cómo poder medir, ¿no? Cómo poder seleccionar también esos organismos que son los que generan un impacto positivo, llámese positivo como una condición de beneficio para la planta, y cómo podemos nosotros utilizar técnicas para poder hacer esas evaluaciones. Entonces, en sentidos prácticos, ¿qué son esas técnicas ómicas, verdad? Porque hablamos todos con muchos conceptos, pero ¿qué son las técnicas ómicas y cuáles se utilizan en la agricultura, doctor Jaime? Mira, las técnicas ómicas es un concepto muy interesante porque estas técnicas surgieron ya hace muchos años que intentan, de alguna manera, a estudiar la respuesta global de un sistema frente a un estímulo. ¿Ya? Uh-huh. El concepto ómico se ha ido también especializando de acuerdo a la biología de lo que es la expresión genética. Yo estoy más que seguro que alguno de la gente que te escucha en la escuela probablemente les hablaron lo que era el ADN, ¿no? Y literalmente el ADN tiene ciertos secretos, digo yo, resguardados, porque finalmente el ADN expresa las proteínas que se codifican en ese código. Pero lo que nos hace ser como especies no es solamente el ADN. El ADN expresa proteínas, estas proteínas pueden ser estructurales o pueden ser promotoras de ciertas actividades, lo cual, o enzimáticas más bien, es decir, proteínas con actividad biológica, lo cual genera un segundo nivel que son compuestos metabólicos, ¿no? Los que finalmente tienen una acción sobre el organismo, ¿sí? Entonces, como la expresión genética es tan compleja, las estrategias ómicas o las plataformas ómicas, que literalmente son métodos muy avanzados, se especializaron en cada uno de esos puntos genéticos. De tal manera que si yo quiero saber, por ejemplo, cuáles son los genes que componen a una bacteria, yo aplico una técnica que se llama genómica, es decir, un instrumento especializado que me lee todos los genes que están presentes en esa bacteria. Si yo quiero saber cuáles son las proteínas ahora que están presentes en esa bacteria, en toda la bacteria o en toda una planta, yo aplico otra estrategia ómica que se llama proteómica. Y así tenemos, ¿no? Lo que es metabolómica, básicamente, lo que es proteómica, lo que es genómica. Yo te diría que esas son las 3 bases básicas. Hay muchas más, hay otras que son más especializadas. En agricultura yo te diría que hoy día está entrando, ya desde hace tiempo, lo que es la genómica. En ciertos lugares yo te puedo dar datos de que efectivamente se aplica proteómica y también se aplica el concepto de metabolómica, pero yo diría que la metabolómica todavía no es muy masificada. La metabolómica a mí me permite, por ejemplo,
entender cómo está la estructura química dentro de un fruto, de acuerdo a un manejo especializado. Y aquí es donde viene lo interesante. Si yo tengo manejos más ecológicos, donde yo tengo manejos en que cuido toda la microbiología del suelo, versus algunos manejos más convencionales, yo puedo medir la diferencia en contenido nutricional de un fruto manejado ecológicamente versus un fruto manejado más convencionalmente. ¿Sí? Entonces, esa plataforma metabolómica me permite entender cuántos compuestos activos biológicos tengo dentro del fruto. Conozco la concentración, conozco la identidad y con esa información yo puedo saber la calidad de mi fruto, porque el concepto de calidad hoy día no es solamente un fruto que se vea grande, que se vea bonito, que huela muy bien, propiedad organoléptica técnicamente se dice, sino que también me nutra. ¿Qué compuestos tiene ese fruto que nutre mi cuerpo e induce un fortalecimiento de mi sistema inmunológico? Entonces, esta metodología metabolómica es clave porque es una de las metodologías que nos permite saber eso. Por otro lado, si yo quiero mejorar mis cultivos agronómicamente desde el punto de vista genético, yo puedo hacerme preguntas en el sentido de cuáles serán los genes que tiene esta planta dentro de un campo, por ejemplo, de maíz. Si yo veo una planta de maíz que se comporta mucho más fuerte que el resto, ¿cuáles son los genes que le ayudan a eso? ¿Podré yo identificarlos? Por supuesto, es donde entra la parte genómica, ¿no? Hoy día yo te diría que es más económico hacer plataformas ómicas porque realmente muchos laboratorios en el mundo te dan ese servicio. Entonces, literalmente es más conveniente contar el servicio, contratar ese servicio y entender un poco cómo es que está tu planta y usar esa información para mejorar las especies relacionadas a ella. ¿Sí? Sí, creo que es uno de los aspectos en que queremos todos empezar a trabajar, que ya se viene trabajando, o sea, no es algo que se esté desarrollando en el último momento, no, esto viene años y años trabajándose y por eso digamos que está un poco más democratizado el uso de la técnica porque digamos que ya tiene un alcance mucho más preciso en primera instancia y en segunda instancia. Ya se han hecho pruebas, ya se ha hecho el seguimiento, el análisis para poder entender cómo podemos relacionar y cómo unir esos puntos que tenemos ahí en la producción agrícola y cómo relacionarlo también con el comportamiento de lo que estamos trabajando, de lo que estamos haciendo y en este caso también de la parte de ADN, como su merced querido bien mencionaba, ¿no? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, Doc, si vamos a utilizar, por ejemplo, esas técnicas para hacer ver el efecto de esos microorganismos que podemos estar trabajando en los cultivos para ver cuáles son esos roles, ¿cuál sería la técnica adecuada para poder hacer esa evaluación en cuanto a efecto de microbiología? Mira, si tú, por ejemplo, manejas cultivos desde el punto de vista microbiológico, es decir, eres un productor que está enfocado en mejorar la producción de tus cultivos, porque tú dentro de un programa de aplicación, en ciertas etapas del desarrollo del cultivo, aplicas lo que son hongos benéficos, aplicas bacterias benéficas, aplicas un conjunto de microorganismos en distintas etapas y quieres evaluar cuál es el impacto de esos microorganismos en tu producción, en lo personal, si es una planta de fruta, obviamente, yo analizaría los compuestos metabólicos presentes dentro de la planta. Es decir, aplicaría una metabolómica agrícola aplicada, comparando, porque son estudios finalmente comparativos, con el mismo cultivo manejado de una manera más convencional o como normalmente el agricultor lo hace. Existe mucha evidencia científica que postula que los microorganismos del suelo reprograman los metabolitos de la planta. Y hay cosas muy interesantes en ese sentido. Hay, por ejemplo, algún estudio donde se ha visto que la aplicación de tricoderma, por ejemplo, a la semilla de ciertas plantas, genera compuestos metabólicos dentro de la planta, una vez que la planta se desarrolla, compuestos metabólicos que ayudan a la defensa de la planta. Eso no se había visto. ¿Cómo es que tricoderma induce eso si yo le aplico a la semilla, no? Bueno, ya hay varios estudios que postulan eso, y eso se debe a que la tricoderma induce la síntesis de compuestos activos. ¿Por qué tricoderma, por ejemplo, puede hacer eso? Porque existe una influencia de los compuestos activos de tricoderma sobre la genética del vegetal. Este vegetal
expresa ciertos compuestos activos y esos compuestos activos finalmente tienen una funcionalidad que se debe perdón, a la influencia de la presencia de la tricoderma. Aún hay mucho que descubrir ahí, pero ya se han detectado esos fenómenos, ¿sí? Hay otros compuestos, por ejemplo, provenientes de bacterias, provenientes de algunos microorganismos como Bacillus, que son capaces de prender compuestos como antocianina en los frutos. Algo muy importante, porque la antocianina tiene un efecto anticáncer y se ha probado que este compuesto puede inhibir tumores y de ahí se sugiere a los consumidores cierta cantidad de antocianina diaria de acuerdo a las dietas basadas en fruta. Entonces, los manejos microbiológicos del suelo, es decir, revitalizar el suelo con microbiotas específicas, permite inducir compuestos metabólicos diferenciales. Obviamente que el ambiente, el entorno, influye en esto, pero también es cierto que las microbiotas son un componente importante para impulsar estos cambios a nivel metabólico. Entonces, la metabolómica para mí sería una plataforma muy interesante que se puede usar a nivel agrícola hoy en día. Sí, creo que es una de las técnicas que ya está al alcance de todos, ¿verdad? Y que podemos entender cómo se va desarrollando, pero a fin de cuentas su merced dice, bueno, tenemos que comparar un tratamiento que tiene y no tiene, ¿verdad? Una prueba T simple donde podamos establecer cuáles son esas condiciones y ver las diferencias desde el punto de vista, puede ser nutricional o de una condición particular que se establezca acá. Ahora, cuando queremos analizar esas condiciones, pues si ya nos vamos a hacer un zoom súper grande, lo que hacemos es precisamente buscar actividades, digamos que como las que su merced menciona, anticáncer o alguna condición, pero que es, o sea, no quiere decir que solamente esta actividad es la que esté activando, porque son demasiados factores actuando al unísono en un efecto que definitivamente toca seguir investigando y toca seguir avanzando, pero no quiere decir que no esté relacionado. Ahora bien, desde ese punto de vista, para un productor agrícola que quiere empezar a desarrollar muchos de los efectos que estamos hablando, Doc, estábamos hablando de uno de mis favoritos que es Streptomyces, ¿no? O sea, cómo este comportamiento de este microorganismo puede tener tantos beneficios como su merced también lo anotaba al principio del episodio, y cómo esa sinergia entre los microorganismos y las plantas se puede ir gestionando y desarrollando. Entonces, a mí me gustaría preguntarle en este caso cómo se desarrolla esa sinergia y cómo nosotros, como productores agrícolas, podemos evaluar que esa sinergia realmente sea positiva. Bueno, que sea positiva es decir que esté generando un beneficio para el productor o para la producción en sí. Mira, hay muchos temas ahí, digamos, yo diría pendiente. Hoy día se discute mucho, por ejemplo, cómo evaluar en suelo la estabilidad de los microorganismos que se aplican. Se han desarrollado algunos métodos puntuales para poder evaluar esta permanencia en los microorganismos. Yo creo que la sinergia basada en cómo estos microorganismos, por ejemplo, generan una sinergia con la planta y eso me lleva a un beneficio, en el fondo, es un tema complejo de evaluar hoy en día en campo porque tiene muchos términos biológicos. Sin embargo, hay ciertas pruebas muy específicas y puntuales que un productor puede hacer. Nosotros mismos, por ejemplo, hemos impulsado a los productores a hacer estas pequeñas pruebas. Cuando tú haces aplicaciones de microorganismos al suelo, por ejemplo, en un sistema productivo, tú puedes literalmente tomar muestras después de las aplicaciones y con pequeños métodos determinar si lo que estoy aplicando al menos está presente o no, ¿sí? Porque tú puedes evaluar lo que se llama un conteo por concentración. Entonces, si yo estoy aplicando tanta cantidad de un hongo, yo esperaría a lo mejor que al día siguiente, a los 2, a los 3 o a los 10 días, mi hongo estuviera presente y yo lo podría evaluar de una manera semi-cuantitativa, por ejemplo, pero económica, pero se puede hacer. Y eso le da luz al productor. Lo otro es que yo debiera estar muy atento a los cambios de esa planta. Y los cambios muchas veces no tienen que ver solamente con el aumento de biomasa, sino también tienen que ver, por ejemplo, con la tolerancia de la planta hacia plagas, ¿sí? Tiene que ver con el número de flores que me está expresando ese cultivo.
tiene que ver con el desarrollo de las raíces que se están generando de una manera más prolífica, más profusa, más fuerte. Tiene que ver con ciertos parámetros biométricos que yo como productor puedo estar evaluando en campo. Entonces, yo tengo una conclusión, por así decirlo, indirecta. Si mi microorganismo está presente y estoy viendo esos cambios, yo estoy en presencia de cierta sinergia, de cierto efecto positivo. Ahora, ¿cuánto me va a durar esa sinergia? Es algo todavía que es complejo de evaluar en campo, ¿sí? Pero tú puedes tener ciertos tips, por así decirlo, o ciertos métodos muy, muy económicos. Lo que nosotros siempre buscamos en los manejos es que los hongos siempre estén presentes en campo. Porque aquí hay un tema también que a veces se pierde de vista, y es que ¿cuánto hongo yo necesito inocular en los campos benéficos o cuánta bacteria yo tengo que inocular en los campos? Se manejan relaciones de acuerdo a un suelo productivo. Se dice, por ejemplo, que en los suelos de selva, los suelos productivos, los suelos no intervenidos, tú tienes una relación de 3:1, es decir, 3 veces más hongo que bacteria. ¿Por qué 3 veces más hongo? Porque los hongos son promotores importantes de ciclos biogeoquímicos, ¿sí? Que tienen que ver con captura de nitrógeno, con generación de fósforo, con muchos compuestos necesarios para la planta, degradación de materia orgánica. Por lo tanto, yo lo que tengo que hacer en mi suelo agrícola es empujar esta proporción que sea lo más parecida a un 3:1. Pero ¿cómo el productor puede saber eso? Bueno, hoy día existen en el mercado muchos kits comerciales, particularmente uno, te diría yo, que el que yo más he usado, que es colorimétrico y es sencillo de usar y nos permite a nosotros tener una idea al menos, porque tampoco no es muy específico, una idea de cuánto hongo presente tengo yo en mi campo. Si yo estoy bajo, inoculo con hongos benéficos. Si yo estoy alto y estoy bajo en bacteria, inoculo en bacteria. Y eso nos permite tomar decisiones. Por lo menos vamos en una ruta más correcta de cómo debiera ser. Haciendo ese tipo de acción, yo puedo literalmente empezar a fijarme en estos cambios biométricos y tomar muestras de tierra específicas para poder determinar si los hongos que yo inoculo siguen estando presentes o no. Te pongo un ejemplo. Nosotros, por ejemplo, en vivero, yo recuerdo en un ensayo que hicimos, estábamos mejorando la producción de la planta de berenjena. La planta de berenjena pasa en vivero más de 30 días, aproximadamente 32 días antes de salir a campo. Hicimos inoculaciones en sustratos, literalmente, que no eran estériles, eran sustratos donde nosotros aplicábamos tricodermas que formulábamos, tricodermas nativas del lugar. Y nos llevamos la tremenda sorpresa que en un ensayo, cuando colocábamos la berenjena y la dejábamos casi 40 días, la tricoderma aún estaba presente en una alta concentración. Eso significaba que la tricoderma había logrado una relación simbiótica muy fuerte con la planta. Las plantas salían después inoculadas en campo y en campo veíamos cambios interesantes en relación a campos aledaños que estaban siendo manejados agrícolamente. Ese, yo te diría, fue uno de los momentos más interesantes porque nos dimos cuenta de una manera más notoria, más realmente muy, muy drástica, Práctica. de cómo es que las microbiotas generan estos cambios. Y desde ese momento nosotros empezamos a realizar estas prácticas en vivero. Entonces, la respuesta es sí, podemos hacer ciertas cosas puntuales, específicas, con muestras particulares para ver si mi microorganismos están permanentes en el suelo. Sí, para construir un poco lo que su merced está diciendo es para que nuestros, digamos que bioproductores que nos siguen puedan tener súper claro este concepto. El hecho de que sea biométrico quiere decir que todas esas condiciones que yo puedo medir, que puedo evaluar, que puedo analizar de forma práctica y que puedo verlas, que no es algo que necesite usar un juguete específico para poder tener esa prueba, pues simplemente aquello que es medible, yo puedo trabajarlo y puedo evaluarlo y pueda tener un resultado, ¿verdad? Pero más allá de eso, es todas esas condiciones que dan efecto. Sabemos que la microbiología de por sí lo que va a hacer es desarrollarse y adaptarse a unas condiciones y por tanto va a generar precisamente lo que decíamos al principio con usted, doctor, el hecho de esa estimulación y cómo va a generar ese comportamiento de la planta. Por eso hablamos también de ganadería de microorganismos por parte de las plantas y cómo estimulan y demás. Si empezamos a unir puntos, lo que nos damos cuenta es que simplemente son relaciones en donde se benefician los organismos
dependiendo del ecosistema en el que estemos y dependiendo de las condiciones que nosotros podamos, digamos que proveer, porque a veces estamos en ecosistemas donde lo que queremos es controlar todas las condiciones y que de alguna manera podemos medirlo, pero cuando salimos a campo y nos damos cuenta que no podemos controlar la luz del sol, la lluvia, el viento, pero lo que sí podemos hacer es mejorar las condiciones que nosotros trabajamos, pues podemos tener una herramienta aquí bastante poderosa. Y desde ese punto de vista, doctor Jaime, me gustaría preguntarle, ¿cuáles son esas prácticas que usted considera que son buenas para trabajar, para que los productores agrícolas empiecen a implementar cuando usan, por ejemplo, bioinsumos a partir de microorganismos? ¿Cuáles son esas prácticas que sí o sí deben tener en cuenta para mantener esa presencia de los microorganismos, pero también su efectividad o el beneficio que quieren alcanzar con el mismo? Mira, lo primero que yo siempre sugiero son dos tipos de análisis antes de establecer un cultivo. Un análisis de suelo, que literalmente me entrega toda una mineralogía del suelo, entender primero cómo está mi suelo. Yo creo que eso es clave, ¿eh? Para cualquier manejo. La brújula. Siempre, así es. Nosotros siempre cuando asesoramos a los productores, lo primero que yo les solicito es un estudio de suelo, que realmente hoy día ya no es un problema, son más económicos, hay muchos laboratorios que lo hacen. Yo te diría primero eso. Y en segundo lugar, un estudio microbiológico, es decir, saber cómo está mi suelo desde el punto de vista de microorganismos totales. Es decir, tengo hongos patógenos, tengo algunos hongos benéficos o realmente tengo muy poco de todo, ¿no? Primero entender eso. Porque lo que muchos productores deben entender es que cuando tú tienes un suelo productivo, cuando hay un cambio de ciclo, yo saco mi cultivo y coloco otras plantas, por ejemplo, en el suelo siempre permanecen hongos patógenos. Si tú tuviste una enfermedad antes, el suelo va a encerrar o va a mantener ese tipo de patógenos si es que tú no lo trataste. Porque existen estructuras de los hongos que todos conocemos en este mundo biotecnológico, que son las esporas, que pueden perdurar 10 años. Hay otras estructuras que se llaman esclerosios que te pueden perdurar 15 años. Entonces, no lo ves porque no lo estás midiendo. Entonces, yo te diría dos cosas importantes. Un estudio de suelo y un estudio de lo que son hongos patógenos, microbiología, algo sencillo. Esa es la primera acción. La segunda acción, yo podría, dependiendo de la extensión, obviamente, dependiendo de la zona, yo lo que siempre sugiero es colocar plantas trampa. Hay, por ejemplo, algunas plantas aromáticas, hay plantas que, por ejemplo, tienen colores atractantes que nos ayudan a generar nichos ecológicos para insectos biocontroladores, algo que acá también se está practicando, todavía no es muy masivo, porque depende mucho de los tamaños de los campos. Pero, por ejemplo, pequeños productores que no manejan mucha hectárea, esas estrategias son muy eficientes, donde yo puedo colocar, por ejemplo, plantas alrededor de mi cultivo, ¿sí? Y con esas plantas lo que yo hago es llamar ciertos microorganismos benéficos o insectos benéficos. Ese sería el segundo punto. El tercer punto es decidir con un asesor en tu manejo agrícola, producto de este estudio de suelo y microbiología, qué tipo de microorganismos voy a aplicar para enriquecer este suelo si es que este suelo está más estéril, está un poco muerto, por así decirlo, ¿no? Eso es bien importante porque con esas decisiones tú vas a estar sembrando la base para que tus plantas puedan tener un mejor entorno para poder producir, ¿ok? Una vez que tú estableces esos parámetros, yo diría que viene otro punto importante que son los métodos de aplicación de tus compuestos biológicos y químicos. Porque hay que mencionar algo importante aquí. Yo no me declaro una persona que está en guerra con los químicos. Yo creo que los químicos debemos ser mucho más responsables en el uso, en frecuencia, en dosis. Las plantas necesitan ciertos compuestos que en un ambiente productivo donde tú produces 50 toneladas, 55 toneladas, a veces es muy difícil desplazar. Pero sí podemos usarlo de manera racional. Y ahí el estudio de suelo es muy importante, porque si mi estudio de suelo tiene muchos minerales retenidos en el suelo, entonces yo utilizo sistemas o productos biológicos para soltar esos minerales, ¿sí? Y de esa manera yo no estoy aplicando más sintéticos al ambiente. Si yo voy a usar fungicidas o insecticidas y estoy usando microorganismos, entonces yo puedo evaluar si mis insecticidas o fungicidas son capaces de no eliminar a los microorganismos benéficos que estoy aplicando
o bajar las dosis y combinarlos de manera alternada con los microorganismos benéficos, algo que a nosotros en lo personal nos ha dado bastante resultado cuando queremos controlar algunas plagas de algunas plantas, ¿no? Yo te cuento una experiencia, por ejemplo, en manejos de berenjena logramos reducir un 65% de la aplicación de insecticida enfocándonos en un programa específico de microbiología de suelo. Yo diría que esos son los puntos importantes, lo que es análisis de suelo, análisis microbiológico, barreras biológicas con estas plantas aromáticas o plantas que tienen color, y por último, los métodos de aplicación de tus benéficos y de tus compuestos químicos, y obviamente evitar estos traslapes. Si yo aplico un microorganismo benéfico un día lunes, por ejemplo, no voy a aplicar el día martes un fungicida en el mismo lugar donde apliqué el benéfico. ¿Me explico? Entonces hay que cuidar esos detalles. Y en ese sentido, asesorarse y acercarse a gente más especializada es importante. Creo que esto que su merced menciona tiene mucho sentido. Algo que nosotros decimos aquí muy continuamente en el podcast y que nuestra comunidad, digamos, que sabe que hemos venido trabajando, es que para nosotros no es lo uno ni lo otro, sino es lo uno y lo otro. Cuando queremos eliminar cosas de la naturaleza o queremos eliminar cosas de un proceso como la vida misma, pues ahí es donde nos estamos perdiendo el objetivo de sacar el beneficio, porque todo tiene una razón y todo tiene un beneficio. Y basado en esto que yo quiero preguntarle, doctor Jaime, es, su merced querido menciona, bueno, vamos a ver el tema de estimular los microorganismos benéficos y eliminar patógenos, ¿verdad? Pero cuando tenemos, por ejemplo, un suelo que tiene fusarium, digamos, que es uno de los organismos que siempre están, ¿cómo hacemos para que ese control de fusarium, digamos que si vamos a competir, por ejemplo, con un biocontrolador, pues trabajaríamos con tricoderma, que es muy eficiente? Se comportan de la misma familia, de la misma manera, son pues cercanos de la misma familia, tienen la misma capacidad de colonización y eso es lo que los hace tan maravillosos. Lo que fusarium en un momento pudo haber sido un patógeno para generar enfermedad, en otra condición lo que hace es que es un excelente degradador de materia orgánica. Así es. Entonces, parto yo, lo que hablábamos por fuera de cámaras, del hecho de que para mí no existen benéficos o patógenos, sino que los microorganismos son, y dependiendo de la condición en la que se encuentren, pues simplemente se comportan de acuerdo a esa condición. Si no tienen algo más que comer, su supervivencia amerita que se activen y sean un poco más agresivos. Porque si hay un equilibrio de organismos que puede estabilizar ese comportamiento, pues simplemente la acción de resiliencia del suelo mismo y el comportamiento de la microbiología acompañante, porque no están solos en el suelo, entonces va a generar, digamos que ese estatus, no me gusta llamarlo de equilibrio, sino de balance, para poder establecer, digamos que buenas condiciones del cultivo. Pero ¿cómo hace un productor agrícola para saber, por ejemplo, bueno, lo que hay que hacer es utilizar un producto que solamente controle el hongo que genera la enfermedad? Pero es que si vamos y están en el medio tricoderma y fusarium, ¿cómo hacemos para estimular uno al otro? Se van a eliminar los dos. Sí, mira, ese es un tema también complejo. Pensémoslo también, por ejemplo, hay productores que tienen 200 hectáreas, 300 hectáreas. Hay empresas, por ejemplo, aquí en Nayarit, que manejaban más de 700 hectáreas productivas. Ahora, lo que tú mencionas es verdad. O sea, dependiendo de las condiciones, hay ciertos hongos que cambian su comportamiento. Sí, de hecho hay fusarium benéfico, por así decirlo, y hay fusarium patógeno, ¿no? Y de hecho es más, en algunos países utilizan el fusarium benéfico para controlar a otras plagas, ¿no? Enfermedades. Y lo mismo con pseudomonas, y lo mismo con Rhizopus, y lo mismo hablando de bacterias, de todo lo que, o sea hongo, levadura, bacteria, actinomiceto, igual hay un género que no siempre es tan bueno para nosotros, ¿verdad? O para el ambiente. Entonces, en este caso, ¿cómo ves, su merced querido, trabajar esa situación? Sí, mira, primero que nada tenemos que entender que en la agricultura las decisiones tienen que ser rápidas. Yo desde el punto de vista formativo, muchos años estuve trabajando en laboratorio, muchos años estuve trabajando en proyectos y después yo salté a la parte productiva justamente porque yo veía un tremendo desafío ahí. ¿Cómo llevamos lo del laboratorio a campo? ¿Sí? Eso es muy importante.
Ahora, tenemos que nosotros entender, los científicos, que las decisiones en agricultura son rápidas, de que hay un tema de costo, hay un tema de tiempo y hay un tema de recurso por parte de un productor, por parte de una empresa. Yo he visitado, por ejemplo, campos que han sido muy afectados por Fusarium, tomando ese ejemplo, muy afectados, por ejemplo, por cenicilla, muy afectados por botrytis, muy afectados por Erwinia corotova, que es una bacteria muy compleja. Pero en el caso específico de Fusarium, yo lo que siempre sugiero a los productores es que debe existir una supervisión permanente del cultivo. Debo reconocer que hay productores que se dejan estar, y realmente lo que ellos ven ya es una consecuencia de un avance en la enfermedad muy grande, ¿no? Entonces, ahí nuestra mente tiene que funcionar diferente, y no es un tirón de oreja a los productores, pero me refiero a que tienen que estar en sus cultivos, ¿no? Ese es un punto. El otro punto también es que cuando yo me encuentro con ese escenario, lógicamente yo no puedo generarte una solución basándome en benéfico de manera inmediata. Los benéficos principalmente actúan como una medida preventiva. Van mejorando mi suelo sustancialmente en la medida que los ciclos de una producción van avanzando. Normalmente esas situaciones, cuando ya vemos una incidencia alta, lo manejamos con aplicaciones muy responsables de químicos. Químicos que idealmente actúen en un inicio por contacto, no productos sistémicos. A mí no me gusta en lo personal aplicar mucho producto sistémico en las plantas. Trabajamos más con producto contacto. Cuando nosotros vemos síntomas de lo que es recuperación de la planta, porque aquí viene otro concepto importante, el productor primero recupera la planta y después alimenta la planta, después la nutre. Normalmente aquí en Nayarit se comete el error de que ellos quieren aplicar todo junto. Aplican lo que es nutrición con lo que es un fungicida, por ejemplo, un bactericida, y eso para mí es un tremendo error. Cuando uno está enfermo, no le gusta comer. Toda la reserva de tu cuerpo se enfoca en recuperarte primero. Tú te recuperas y después te nutres. En el campo es lo mismo. Tú normalmente frenas un poco la enfermedad y acto seguido a eso empiezas a revivir esta microbiota, que obviamente estas aplicaciones químicas iniciales la dañan. Por supuesto que la dañan, sobre todo si los productores se pasan de dosis. Es muy importante la asesoría ahí de decir, mira, vamos a usar cierta cantidad para frenar la enfermedad. Una vez hecho eso, tú empiezas a aplicar estas microbiotas. Esa es una forma que tú puedes abordar este problema, ¿ya? Es una manera. Acto seguido a eso, realizar un estudio de incidencia. ¿Cuánto de este hongo sigue presente en mi suelo para las siguientes tomas de decisiones? No puedes tener un paquete de decisiones inmediato porque cada situación es diferente. Cada patógeno es muy agresivo. Por ejemplo, Rhizoctonia es un hongo que crece muy rápido en los cultivos de hoja. Cuando tú tienes temperaturas por sobre 28 grados, una alta cantidad de agua, una alta humedad, literalmente tú ves una especie de algodón bajo un nylon en la producción, en campo. Algo muy común que pasa aquí en Nayarit. Entonces, la supervisión es clave, ¿sí? Pero la aplicación de químicos para bajar incidencia y después la aplicación de biológicos con un programa específico te permite recuperar las plantas. Hemos tenido experiencias realmente interesantes en ese sentido. Entonces, claro, mis químicos van a ser como una barrera que impide el crecimiento de hongos benéficos y hongos patógenos a la vez, porque no son selectivos. Normalmente tienden a ser más generales. Recuerden que los sintéticos normalmente tienen una o dos moléculas activas. Es como disparar dos balas, ¿sí? O una bala. Y si yo lo uso mucho, genero tolerancia en los patógenos. Ese es un tema que también los productores a veces les cuesta entender. Pero los biológicos no. Los biológicos disparan muchos tipos de municiones. Por lo tanto, los hongos patógenos no son capaces de tener una tolerancia ante tanto tipo de munición. Al menos todavía no existen estudios científicos específicos que sugieran que un biológico genera tolerancia en un patógeno, ¿sí? No digo que no lo haya, pero todavía no hay datos más claros en ese sentido. Entonces, es la forma de abordar ese problema. Pero lo más importante es que el productor siempre debe estar supervisando los cultivos, literalmente. Claro, y construyendo un poco con lo que su merced decía hace un segundo, no hay evidencia de que genere una intolerancia porque simplemente volvemos al punto de donde arrancamos, ¿no? Estamos hablando de estimulación. Y a fin de cuentas es que las plantas no son tontas ni están indefensas en la vida. Ellas tienen sus sustancias, pueden defenderse, pueden accionar y todo. ¿Cómo hacemos? Y finalmente haciendo uso de uno de los
de estos dichos de saberes ancestrales que a mí me parecen muy poderoso es el hecho de decir, las enfermedades y las plagas son los mensajeros que los dioses te envían para decirte que algo no va bien, ¿verdad? ¿Y qué no va bien? Desde el punto de vista de una planta que está bien nutrida, que está bien trabajada, que está bien cuidada, que tiene un manejo adecuado, pues simplemente se enferma menos. Igual que uno. Si uno come bien, pues está sano. Así es. Como dicen en mi tierra, si usted está esgalamío, se enferma muy rápido. Así Entonces, es. mi abuelita solía decir eso, ¿no? Entonces, el tema es también cómo poder interactuar con todas las condiciones y cómo trabajarlo y cómo es esa característica que podemos ir estableciendo poco a poco para mejorar esas condiciones, ¿no? Cómo nosotros como productores agrícolas tomamos toda esta información y cómo la llevamos aquí a qué puedo hacer ahora para trabajarlo, ¿no? Bien decía su merced, bueno, están los corredores que vienen siendo con toda esta siembra de plantas para poder establecer que si alguien quiere profundizar también tenemos el episodio con Jesús Quintano, que es especialista, o el de los polinizadores o de estimulantes. Bueno, digamos que hay mucha información con la que podemos establecer y trabajar con esas condiciones. Pero si su merced querido tuviera que explicarle a la comunidad rural ese papel de los microorganismos que generan beneficios a los cultivos, digamos que cuáles son esos beneficios que manejan los cultivos, usando únicamente como una metáfora de la vida cotidiana, su merced, ¿qué metáfora utilizaría para que un productor de a pie entienda cuál es el uso de esta microbiología, ¿no? Yo te diría que hay una frase que a mí me gusta, que en el fondo yo la he ido como apropiando, ¿sí? Cuando uno trabaja con esto, y es que es una frase un poco emocional, romanticona, por así decirlo, como decimos los sudamericanos. Pero Tiene su realmente, momento de verdad sin ciencia. sí. Adelante. Lo que pasa es que para mí la microbiología agrícola es clave en la producción. Yo creo que muchos colegas estamos sintonizados con eso. Hoy día tratamos de impulsar mucho esa área. Y dentro de eso, como les comentaba anteriormente, la bioestimulación es clave, ¿no? La microbiología del suelo es vida. Literalmente, un suelo sin microbiología es estéril. Recuerden que el suelo tiene 3 componentes grandes, lo que es la parte química, física y microbiológica o biológica. Pero lo interesante es que la parte biológica nutre a las otras dos. Nutre la parte química y nutre la estructura. Porque por actividad de los microorganismos, tú puedes generar estructuras de suelos diferentes, ¿sí? Eso es bien interesante. Pero yo les diría a los productores que debieran sentirse muy orgullosos porque literalmente el manejo de las microbiotas permite generar productos. Pero esta frase dice literalmente que nosotros, utilizando la microbiología, no vendemos fruto, no vendemos un producto, lo que vendemos es bienestar y salud para el mundo. Así es como yo lo defino. Vendemos literalmente unión en la familia. Las familias sanas, las familias fuertes, las familias resilientes generan lazos fuertes. Y eso, lo queramos o no, está muy ligado a la nutrición de lo que nosotros estamos ingiriendo día con día. Entonces, la responsabilidad de los productores es enorme. Y yo aplaudo a todos los productores que se identifican con este concepto porque, créanme, van muy sintonizados en la agricultura del mañana. Sí, creo que eso que su merced menciona tiene todo el carácter de poder trabajar para quienes somos productores y que somos el primer eslabón de la cadena productiva, como solemos decir aquí, ¿no? Es la responsabilidad más grande. Por eso a mí, más que el tema de uso biorracional, me parece que es el uso responsable. No solo solemos decir que, bueno, vas a utilizar cuántos kilos de tanta cosa por hectárea y cuántos kilos de materia gris estás utilizando por hectárea en tu cultivo. Vamos a trabajar y vamos a poner aquí en la tela para que todos podamos mejorar y creo que es algo que nos deja mucho pensando, Doc, de verdad, gracias. Y uno de los ejercicios que hemos venido trabajando ya para ir cerrando, doctor Jaime, es que los anteriores invitados nos están dejando una pregunta para el invitado que viene, ¿no? Entonces, la pregunta que dejó nuestro anterior invitado
está relacionada con el hecho de cómo se está viendo en este momento la agricultura desde las personas o desde los entes que no están en agricultura como tal, ¿no? Nos tildan a los productores agrícolas en este momento de ser los culpables de que se esté acabando el planeta, ¿no? Yéndonos a lo más trágico, ¿verdad? O sea, a la parte más trágica. Entonces, la pregunta que hacía el doctor Marcelo es, ¿por qué la gente culpa a la agricultura de la destrucción del planeta? Y si esto es o no cierto, desde su punto de vista, doctor Jaime. A ver, yo creo que, bueno, si lo pensamos en términos globales, yo creo que hasta cierto punto la agricultura efectivamente ha sido muy agresiva, porque hay presiones comerciales, hay presiones competitivas, hay presiones temporales, hay presiones de todo tipo, ¿no? Ahora, si tú me preguntas si los agricultores son responsables de destruir el planeta, yo te diría que han tenido incidencia en eso. El uso de tanto químico, de tanto sintético, obviamente ha mermado la estructura de los suelos y obviamente ha generado daños ambientales. Pero también quiero decir que eso, por así decirlo, ha detonado otra acción, ¿ya? Y esa acción es que también existen grupos de productores, que yo conozco en lo personal y a nivel global también lo sé que hay, que están enfocados en otros conceptos. Entonces, yo te diría que hoy día estamos buscando un equilibrio, ¿ya? Estamos buscando un equilibrio, es decir, por un lado, efectivamente, seguimos manteniendo todo lo que es el consumo de los sintéticos, que a mi manera de ver no se van a desplazar, sino más bien tenemos que ser responsables en su uso, pero también existe todo un concepto de agricultura regenerativa. También existe todo un concepto y toda una fuerza a nivel global de lo que es el uso responsable del suelo. Entonces, yo te diría, sí, ok, la agricultura hasta cierto punto ha generado daño. Sí, podemos nosotros los consumidores o mucho público en general ver a los agricultores como destructores del ambiente, por así decirlo, pero también es cierto que los productores están teniendo cambios de conciencia. Yo te doy fe que hay productores que están produciendo de una manera muy limpia. Particularmente un grupo, por ejemplo, hay un grupo de muchachos jóvenes que producen el aguacate aquí en México, palta en Sudamérica, literalmente en un 80% orgánico. Y ellos están muy identificados con eso y han generado mucha influencia en otros productores. Entonces es una cadena. Yo creo que estamos llegando a un equilibrio. Yo espero que en muy poco tiempo ya esa visión un poco negativa pase a la historia y digan ahora que los productores, los agricultores en general, son los grandes promotores de la salud y la unión familiar. Sí, yo creo que eso que su merced menciona tiene toda la razón. Creo que suelo decir, uso muchos dichos de mi abuelita, ya estoy como abuela cebolleta. El tema es que generalmente lo que no aprendemos por discernimiento, lo aprendemos por sufrimiento. Y creo que ese cambio que se disparó en este momento tiene que ver con toda la situación que hemos venido viviendo ahora. Es cierto que podemos nosotros generar un impacto, pero si nos vemos todos generamos impacto. Echarle la culpa o decir que fue este o que fue aquello y que tienen más responsabilidad o no, es que todos debemos tomar nuestra cuota de responsabilidad. No es lo mismo que yo como productor o como cliente tome algún insumo que viene desde lejos o de repente que yo en etapa de invierno me esté comiendo un mango que viene desde no sé dónde porque tengo ganas de comer, o sea, vamos a ponernos desde el punto de vista un poco más sensatos. Pero creo que en términos generales, en este momento ya somos más conscientes de lo que ser sostenibles significa, que es el hecho de entender que tenemos tres valores importantes como productores agrícolas: la parte ambiental, la parte social y la parte económica. Y esto que parece como tan de criterio que vivimos repitiendo una y otra vez, es el hecho de que es absolutamente cierto. No porque se repitan deja de ser cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar y qué podemos empezar a hacer desde nuestra esquina para mejorar esa condición que a fin de cuentas ahora estamos retomando prácticas ancestrales, tenemos ahora más conocimiento que antes no teníamos? Como su merced decía, yo tampoco reniego del camino que nos ha traído hasta aquí, porque gracias a eso hemos venido adelantando. No teníamos las herramientas para poder evaluar lo que estaba pasando
no teníamos tanta información como ahora, todo viene exponencial, así que antes venía muy lento, pero ahora toda la información está mucho más disponible y podemos tomar decisiones más rápido. Entonces, creo que todo es consecuencia y a fin de cuentas estamos mejorando. Y en este podcast lo que hacemos es como generar esa semillita para que de estas cosas que se están generando podemos poder ir implementando. Y ahora el ejercicio, doctor Jaime, es que su merced querido nos regale la pregunta para el invitado o invitada que venga después de su merced querido. ¿Qué pregunta con relación a la agricultura le gustaría dejar? Es una pregunta abierta para, no sabemos quién viene, pero ¿qué le gustaría preguntarle en este caso? Yo creo que en este caso, por el concepto que hemos estado conversando y lo importante que los productores de alguna manera integren estos conceptos de bioestimulación y manejo de microbiota, yo la pregunta que dejaría abierta es que, a juicio de la persona que venga, ¿cuáles son las principales falencias o los principales actos faltantes o estrategias que necesitamos para generar una transferencia tecnológica más efectiva sobre estos conceptos de agricultura regenerativa, bioestimulación, uso de microbiota? ¿Cuáles son esas falencias? ¿O qué es lo que está faltando hacia la producción agrícola global? ¿Cuáles son los problemas que vislumbra de por qué la información no llega? ¿O por qué, por ejemplo, hay iniciativas que no van más allá de cómo deberían? ¿Cuál es ese problema en la parte de transferencia? Esa sería mi pregunta más abierta. Y qué pregunta tan poderosa. Y es una invitación para todas las personas que nos están viendo o que nos están escuchando, para que aquí en comentarios nos dejen su respuesta y nos ayuden también, porque ustedes son parte de esta comunidad y nos encantaría leerlos para poder tener más herramientas, para que el doctor Jaime tenga muchas más herramientas para seguir investigando y haciendo ese papel maravilloso que ha venido haciendo. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo, por ser tan generoso con su conocimiento, por compartir esas experiencias, pero sobre todo por dejar esta semillita sembrada en nosotros para que podamos entender e ir analizando un poco más cuáles son esas cosas que ahora podemos hacer para mejorar nuestro proyecto agrícola. Yo te agradezco a ti, Paula, tu tiempo, agradezco a toda la gente que te sigue, obviamente que tomen tiempo para poder oír estos conceptos. Yo creo que estamos en un momento cambiante, muy interesante, y a todos los productores que te están oyendo en este momento, o aquellos que quieran iniciar, yo los invito a que investiguen, que averigüen. Hay mucha información dispuesta, ¿sí? Siempre pongan atención en los orígenes de esa información. Hay información muy seria, muy científica, que avalan el cuidado y el uso de estas microbiotas. Hay información muy didáctica, muy interesante de cómo estas plataformas ómicas y estrategias genéticas funcionan, por ejemplo, para poder evaluar estas microbiotas. Nosotros, por ejemplo, desde Nayarit, hacemos nuestro esfuerzo para que los productores cada vez se identifiquen más con este concepto. Cada día lo estamos empujando más, lo estamos ayudando a que ellos integren este concepto de bioestimulación y cuidado ambiental, porque finalmente la agricultura es eso, es una actividad muy noble, pero también es muy interactiva. El concepto que engloba eso se llama holobionte. La agricultura involucra muchas interacciones desde la perspectiva de la planta y la producción. Y a todos los productores y a quienes van a iniciar, yo los felicito, porque es una actividad muy noble y muy necesaria para los siguientes 20, 30, 40 años, particularmente en Latinoamérica. Sí, gracias, Doc. Yo creo que de verdad estamos muy agradecidos, así que para todos ustedes, queridos bioproductores, suscríbanse, que aquí nos ve muchísima gente, pero más del 70% todavía no está suscrito. Compartan esta información con quien considere, porque a fin de cuentas este es el mensaje que queremos ir compartiendo, estas semillitas que estamos sembrando cada vez que hablamos con expertos como el doctor Jaime, para que podamos establecer de verdad proyectos más sostenibles, rentables, eficientes, pero como solemos trabajar acá, mucho más responsables. Así que, queridos míos, no olviden suscribirse, compartir, déjenos sus comentarios, siempre los leemos y nos vemos en el siguiente episodio. Que la luz del sol ilumine su camino, que la fuerza de las estrellas esté con ustedes y que la naturaleza acompañe su vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Gracias. Agrobiota Podcast.
un podcast que construye una comunidad que explora el universo agrícola desde microorganismos y sabores ancestrales hasta estrategias de negocios sostenibles.